Dios los bendiga grandemente. Esto es Un Momento con la Biblia. Y aquí estaremos tomando en forma teológico, doctrinal, devocional, usando los 66 libros de la Biblia, ya que el mundo cristiano cree y acepta a los 66 libros como palabra inspirada por Dios, mientras otras religiones como religiones monoteístas como el judaísmo solamente acepta como palabra de Dios al Antiguo Testamento, o sea, al Tanaj y a la Torá, y niegan al Nuevo Testamento y por ende también niegan a Jesús como su Mesías y como el Hijo de Dios. Mientras los judíos, apóstoles, sí aceptaron a Jesús como el Hijo de Dios y predicaron a este Cristo precioso desde Jerusalén, y fueron perseguidos por sus propios conciudadanos, los judíos que negaron a Jesús. Bueno, entonces hoy estaremos tratando un tema, el engendramiento del Hijo o de Jesús. Cuando hablamos sobre esta palabra desde el punto de vista humano que somos, entendemos claramente que engendramiento es procrear, tener hijos, ¿no? Una linda pareja se casa y empiezan a tener hijos. Ahora, en el mundo de los seres vivos, en este planeta Tierra, tenemos dos tipos de seres vivos. Seres vivos que no tienen uso de razón. Son los peces, los animales. El hombre se distingue con su uso de razón, voluntad y amor que tiene. Bien, hablemos de Jesús. Dice la Biblia en 1 Juan 5:1: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él, o por el que engendró. Entonces aquí vemos uno que engendra y otro que es engendrado. Entonces vamos a hablar si Jesús es engendrado como nosotros pensamos, procreado. La Biblia nos muestra claramente, usted puede corroborar, que Jesús tiene, se le conoce como engendrado, el engendrado, y por eso se le llama el Hijo de Dios. Entonces automáticamente usted piensa, al decir que Jesús es el Hijo de Dios, usted piensa que es menor que el Padre. Bien, el Hijo tiene un tipo de engendramiento. Le dije que hay tres tipos de engendramientos. Primero vamos a hablar con el engendramiento del Hijo. Dice en Hebreos 1, capítulo 1, versículo 2 y versículo 3. De esta manera: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, ese resplandor, esa imagen de su sustancia, dice que mantiene con la palabra de su poder toda la creación. Entonces vemos claramente que el Hijo es engendrado por resplandor, porque estamos viendo claramente que 1 Juan 5:1 habla de un engendrado por alguien, en este caso el Padre. El Padre engendra al Hijo por resplandor. Entonces, en la mente suya no cabe esta afirmación, pero la Biblia dice que el Hijo es el resplandor ¿de quién? Del Padre. Y la misma imagen de su sustancia. ¿Me entiende? Entonces vemos claramente que el Hijo es engendrado por resplandor. Pregunta surge, ¿no? Con esto: si el Hijo fuese creado, entonces el Padre no tenía resplandor antes de que el Hijo existiera. Entonces queda nulo donde usted dice que Jesús no es Dios o que Jesús no es eterno.
desde que existe el resplandor del Padre, existe el Hijo. Ahora vamos a encontrar en el libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 12. Ahí vemos, ¿no?, un ente real que se dice que es la sabiduría. Yo, la sabiduría. Está hablando un ente real ahí. Entonces ahí vemos que este ente real, que es la sabiduría, fue engendrada en el versículo 24, capítulo 8 de Proverbios. Antes de los abismos fue engendrada. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrado. Está hablando en una primera persona en singular. Yo engendrada. Usted dirá, pero eso habla en forma femenino. Pero en el cielo no hay sexo, ni no hay allá no hay reproducción. Entonces se entiende claramente que ese ente real es la sabiduría es un ente real. Y fue engendrada. Entonces vemos que el Hijo es engendrado por resplandor y por sabiduría. Quiere decir que si Jesús es creado, como muchos dicen, porque esto lo va a destrozar a mucha herejía que se ha levantado en la historia de la iglesia. Mucha gente dice que Jesús es creado. Ahora, si Jesús es creado, entonces el Padre no tenía sabiduría antes que existiera ese Hijo eterno. Por tanto, mis amados amigos, desde que existe el Padre, existe el Hijo de Dios. Entonces usted dirá, ¿y cuáles son los dos tipos de engendramiento? Bueno, vamos a la palabra de fe, a la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que nos hace entender. Entonces tenemos la primera, engendramiento por procreación. Eso es lo lógico en lo humano. Dios creó a los seres vivos y a los seres vivos dijo: fructificad, llenad, sea peces, aves o plantas, porque las plantas, los peces, las aves son seres vivos. Y Dios ordenó para que se multiplicara en lo que fue creado en esta tierra. Aparte de eso, Dios ordena al ser humano, que el ser humano es totalmente diferente a todo lo que es los seres vivos que le he mencionado, sea plantas, sea peces o aves o animales. El hombre tiene uso de razón, tiene amor y voluntad. ¿Me entienden? Entonces el Señor le dice a los peces, dice, ¿no? Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Vemos ahí a los seres vivos ordenando, a las plantas también, porque hay semillas que tienen que, ¿no?, crecer. Seguimos. Ahora, después de bendecirle a la creación, a los seres vivos, que son las plantas, las aves, los animales, ¿no?, después de bendecirlo, que deben multiplicarse de acuerdo a la ley en que ellos están puestos. Entonces el hombre también recibe y dice: Dios bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y luego sigue bendiciendo a Noé también, lo bendijo Dios en el capítulo 9 de Génesis 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y a los hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Capítulo 9, versículo 7. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Entonces vemos en este tipo de procreación en los seres vivos que Dios creó. Ahora, hay seres vivos que no están en esta tierra. Hay seres vivos que son extraterrestres, o sea, fuera del cielo, o sea, fuera de la tierra. O sea, en el cielo. Jesús, al apóstol Pablo dijo que hay cuerpos celestiales en primera de Corintios, capítulo 15, verso 40. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Y en este caso vamos a hablar de los cuerpos celestiales, que son los ángeles. Y estos ángeles, Jesús dijo que no pueden procrearse, no pueden multiplicarse, no tienen sexo. Mientras los seres creados vivos en la tierra sí tienen
para procrearse. Y es una orden de parte de ¿quién? De nuestro Dios. Ahora, la última, la procreación, o sea, engendramiento por la fe. Ese es totalmente diferente al engendramiento de procreación. En este caso vemos que el engendramiento por la fe es cuando uno acepta a Jesús como su Señor y Salvador, como el Hijo de Dios resucitado. Entonces se constituye Hijo de Dios. Juan 1:13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Entiende? Entonces hemos visto claramente en estas pocas palabras sobre la palabra engendramiento, que en la Biblia presenta 3 tipos de engendramiento. Y Jesús no es engendrado por procreación ni por fe. Jesús fue engendrado por resplandor y por sabiduría. Si el Padre o si el Hijo es creado, como mucha gente dice, entonces el Padre no tenía sabiduría ni resplandor. Entonces claramente es derrotado ese filosófico pensamiento de decir que Jesús, siendo Hijo, no es Dios. Porque desde que existe el Padre, existe el Hijo. Y así sucesivamente menciona la Biblia sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo procede del Padre. Entonces las 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tienen voluntad, tienen amor y tienen vida propia. Jesús dijo que el Padre tiene vida en sí. Jesús mismo también dijo que el Padre le dio tener vida en sí. Y el Espíritu Santo enseña y guía. Entonces el Padre tiene amor. San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. El Hijo también tiene amor. Porque se entrega voluntariamente para rescatar al hombre. Y el Espíritu Santo clama al Padre, Abba Padre, diciendo. Imagínense. Entonces vemos claramente que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen voluntad, tienen amor y tienen vida propia. Y es una de las cualidades de un ser vivo. Entonces estos 3 entes reales que tienen amor, que tienen voluntad y vida propia, subsisten en una sola, única y indivisible esencia, que es la palabra Teos o Dios. La palabra Dios indica deidad o divinidad. Amados amigos y hermanos, Jesús siendo Hijo es Dios. Por eso que Juan el Bautista presenta ¿a quién? A Jesús como el Cordero y a la vez quita pecados del mundo. ¿Me entiende? Siendo Hijo o siendo hecho carne, porque el verbo que fue hecho carne es el Hijo. Y la palabra verbo es un nombre que se le da al Hijo, tal como dice Apocalipsis 13:19. Apocalipsis 19:13. Entonces ese verbo que es el Hijo fue hecho carne. Y a ese hecho carne Juan el Bautista presenta y dice: he aquí el Cordero de Dios, que quita pecados del mundo. Entonces no era cualquier ser humano, era el verbo que fue hecho carne y a la vez quitaba pecados del mundo. Siendo Hijo, quita pecados del mundo. Eso es lo que presentó Juan el Bautista, el último boca de Dios, o el último atalaya, o el último que es profeta, porque todas estas palabras lo han hecho en Septuaginta a la palabra profeta. Bien, amados amigos, Dios les guarde, Dios les bendiga.